Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Soy Julio Barco y esta noche, este 25, estamos continuando con nuestro taller de poesía dedicado a la poesía, a la gran poesía chilena, que es una poesía que personalmente yo vengo leyendo hace más de 4 años, vengo descubriendo, vengo conociendo y además vengo disfrutando, ya que no ha dejado de sorprenderme la cantidad de poetas, grandes poetas, que existen en ese país y que todavía no conocemos. Entonces, el afán de este taller, el afán de este seminario es mantener una mirada amplia sobre el registro de poetas que tenemos dentro de nuestra región. Así que esta tarde, bueno, esta noche, vamos a entrar al siguiente tema de nuestro seminario y vamos a hablar ahora del poeta Jorge Tellier. Como ustedes pueden ver, esa foto es una foto de Tellier. Ese seminario lo llamo. ¿Se escucha bien? ¿Qué tal se escucha? ¿Se escucha bien o suena medio raro el audio? No puedo escucharme. ¿Ustedes cómo lo escuchan? ¿Se oye? Bueno, como pueden ver, el título del seminario de esta noche es el de Jorge Tellier, En los extremos del lenguaje, la metamorfosis del yo. Bueno, en realidad ese título era del seminario anterior, de Gonzalo Rojas, pero el título de ahora es de Jorge Tellier. Y vamos a analizar entonces la poesía de Tellier, la poesía de este poeta chileno, una de las figuras de la poesía chilena de la segunda mitad del siglo XX, un poeta que pertenece a una generación de poetas bohemios, poetas que van a tomar la ciudad como un referente, pero sobre todo van a escapar de la ciudad, ¿no? Cuando hablamos de Tellier, ustedes concéntrense en pensar que era un poeta que era de la parte de provincia de lo que es Chile, ¿no? Él pertenece a un lado, un ambiente llamado Lautaro, donde él de alguna forma crece y del cual nunca se aparta porque la mirada de este poeta es una mirada muy arraigada a la infancia, muy arraigada a la nostalgia, muy arraigada al no encontrarse dentro de un asidero real en el cual pueda pues vivir o disfrutar, sino es un poeta que está siempre buscando un espacio, que es un espacio que está más allá y que lo va a encontrar en la aldea, ¿no? La aldea es algo muy interesante en esos poetas porque van a pertenecer a un grupo que se llama los poetas láricos. Y los poetas, la poesía lárica o lo lárico viene justamente de la poesía que está en la periferia de lo que vendría a ser Santiago, que es una poesía que está en lugares donde todavía hay tren, donde todavía hay una vida más contemplativa, una vida no tan, pongámosle así, rápida como la que vemos en las ciudades grandes, automatizadas, y él va a refugiarse en esa realidad desde la cual va a abordar su poesía. Y bueno, vamos a ver acá sus obras. Entre las obras de Tellier tenemos el primer libro, que es el libro, como están viendo ustedes ahí, que es un libro que se llama, tiene un título bellísimo, Para Ángeles y Gorriones, lo escribe en el 56. Luego está El cielo cae con las hojas, del 58. Y vamos a ir al primer poema, que es el poema que está justamente en este primer libro, ¿no? Este primer poemario, que es El otoño secreto, y lo vamos a leer. A ver, dice, para que vean ustedes la sensibilidad de Tellier, ¿no? Y dice, cuando las amadas palabras cotidianas pierden su sentido y ya no se puede nombrar ni el pan, ni el agua, ni la ventana, y ha sido falso todo diálogo que no sea con nuestra desolada imagen, aún se miran las destrozadas estampas en el libro del hermano menor, en el es bueno saludar los platos y el mantel puestos sobre la mesa. Ustedes pueden observar que el aliento poético de Tellier es muy cotidiano, es muy directo, no es nada retórico, usa lo que él observa para poetizar, manteles, por ejemplo, los libros de su hermano, menor todavía. Es decir, la poesía de Tellier nace de su encuentro, de su experiencia con el mundo, es una poesía que totaliza la mirada de la realidad cotidiana. Y a ver, acá también tengo este poema porque tengo un problema para leerlo
en la pantalla, pero lo voy a buscar acá. Tengo acá una antología de Tellier que ustedes pueden bajarse por internet, que se llama Antología Poética Jorge Tellier, que está en la edición Alma-Perro. No, me encontré esta edición hace tiempo, me la imprimí, como ustedes pueden ver, me la negué, ya que ustedes sabrán que la poesía de este poeta es muy difícil de encontrar en el Perú, así que, la leemos por internet, a veces la imprimimos. Y bueno, acá está el poema que les estoy leyendo, Otoño Secreto. Y voy a leer desde el inicio para que podamos entrar nuevamente al tono de este poeta. Dice, Otoño Secreto. Cuando las palabras cotidianas pierden su sentido y no se puede nombrar ni el pan, ni el agua, ni la ventana, y la tristeza ha sido un anillo perdido bajo la nieve. Esa imagen preciosa, ¿no? La tristeza ha sido un anillo perdido bajo la nieve. Es interesante porque algo muy interesante de Tellier que hay que tener en cuenta es que es un poeta de imágenes. Tellier no es un poeta de pensamientos ni de grandes filosofías. Tellier es un poeta de la experiencia y por ende su poesía se nutre de las imágenes que él observa y con las cuales él puede observar, crear su propio arte poético. O sea, en Tellier está la experiencia por encima de la intelectualidad a la hora de escribir, porque si vemos su teoría, después que vamos a leer su teoría, vamos a darnos cuenta de que en realidad Tellier era un gran, pero gran lector. Y continúo. Y la tristeza ha sido un anillo perdido bajo nieve, y el recuerdo una falsa esperanza de mendigo, y ha sido falso todo diálogo que no sea con nuestra desolada imagen. Aún se miran las destrozadas estampas en el libro del hermano menor. Es bueno saludar los platos y el mantel puesto sobre la mesa, y ver que el viejo armario conserva en su alegría el licor de guindas que preparó la abuela y las manzanas puestas a guardar. Dos versos muy interesantes, muy cotidianos, ¿no? El licor de guinda que preparó la abuela y las manzanas puestas a guardar, ¿no? Una casa cotidiana, una casa latinoamericana que podemos, de repente muchos hemos compartido, la familia, los abuelos, el espacio de habitar una casa. Y luego dice, cuando la forma de los árboles ya no es sino el leve recuerdo de su forma, una mentira inventada por la turbia memoria del otoño, y los días tienen la confusión del desván a donde nadie sube, y la cruel blancura de la eternidad hace que la luz huya de sí misma. Hermoso este verso, ¿no? Y la cruel blancura de la eternidad hace que la luz huya de sí misma. Algo nos recuerda la verdad que amamos antes de conocer. Las ramas se quiebran levemente, el palomar se llena de aleteos, el granero sueña otra vez con el sol. Encendemos para la fiesta los pálidos candelabros del salón polvoriento y el silencio nos revela el secreto que no queríamos escuchar. Este poema, amigos, es un poema muy conocido de Tellier, que está en este poema Otoño Secreto. Estamos acá leyendo, acá pueden verlo. Y bueno, leyéndolo ahora, recordaba, no sé si ustedes han leído la poesía rusa de la primera mitad del siglo XX. Me refiero a poetas como Alexander Blok, Akhmatova, o me refiero a poetas como Mayakovsky, o me refiero a poetas como, por ejemplo, este poeta que también se suicidó, que se llama, que también era muy, muy cercano a Esenin, el poeta Esenin. Claro, todos estos poetas rusos de la primera mitad del siglo XX, justo están viviendo la etapa previa y luego van a vivir la etapa revolucionaria, son poetas muy cotidianos y poetas que están muy cerca también de lo que podría ser la aldea, de lo que podría ser la cotidianidad. En Tellier, como en estos poetas que les menciono, por ejemplo, Esenin, por ejemplo, Bloch, de hecho, Esenin y Bloch van a ser usados por Tellier en su poesía. Él va a agregar sus versos en algunos poemas y los va a usar también para recordarnos su mirada sobre la poesía. Y yo creo que esos poetas rusos y la propia obra de Esenin tienen una relación. Ahora miren este poema que se llama Bajo un viejo techo. Y no sé si lo tengo acá también en esta antología. Como les digo, es muy complicado conseguir la poesía. Ajá, sí está. Es muy complicado conseguir la poesía de Tellier. De hecho, en el Perú, por ejemplo, para que ustedes sepan, este poeta Tellier una vez vino, visitó el Perú y estuvo en Chosica con un grupo de poetas. Entre ellos estaba, por ejemplo, el recordado, el fallecido poeta Cesareo Martínez, ¿no? El famoso poeta Chacho Martínez. Y él es autor del libro, como ustedes saben, ese libro que es un libro que se titula Razones puras para comprometerse con la huelga. Entonces, este poeta se encontraba con Tellier, también está otro poeta que es muy amigo de Tellier acá en el Perú, que es Juan Cristóbal. Juan Cristóbal
y Tellier tienen una amistad muy profunda, se van a mandar cartas, hay libros sobre cartas entre ellos, y cuando vino Tellier, lo que recordaba este poeta era que Tellier, cuando bebía bastante, cuando bebía mucho, entraba a un estado de lucidez, a un estado de memoria absoluta, y recordaba cosas, y leía versos de poetas en francés, en otros idiomas. O sea, Tellier era tímido, pero cuando a veces entraba en la bohemia, podía pues abrirse a ese campo de pensamiento, a ese campo de las ideas o a ese campo de los versos, ¿no? Y bueno, les voy a leer el siguiente poema que es Bajo un techo y les voy a invitar a que también lo sigan conmigo, los voy a poner acá. Eh, de hecho, ustedes pueden buscar sobre este poeta Tellier. Hay muchas entrevistas que me parecen también muy interesantes para ahondar más en su figura, más en su mito, en su mirada poética, ¿no? Y en el poema Bajo un viejo techo, vamos a buscarlo por acá. Acá está. Y bueno, para que los que recién se conectan y no saben de lo que estamos haciendo hoy día, esto de acá esto estamos dando un taller gratuito de poesía chilena. Es una forma de mostrar a las voces más olvidadas o poco conocidas. Yo sé que ustedes de repente leen mucha poesía, ya las conocen, pero hay mucha gente que solo se quedó en Neruda o en Mistral. Entonces, la idea es expandir esos criterios para que la poesía tenga más llegada. Y bueno, les voy a leer ahora el poema Bajo un viejo techo. Y dice, Bajo un viejo techo. Esta noche duermo bajo un viejo techo. Los ratones corren sobre él, como hace mucho tiempo. Y el niño que hay en mí renace en mi sueño. Aspira de nuevo el olor de los muebles de roble y mira lleno de miedo hacia la ventana, pues sabe que ninguna estrella resucita. Esta noche oí caer las nueces desde el nogal, escuché los consejos del reloj del péndulo, supe que el viento vuelca una copa del cielo, que las sombras se extienden y la tierra las bebe sin amarlas. Pero el árbol de mi sueño solo daba hojas verdes que maduraban en la mañana con el canto del gallo. En estos dos párrafos que les acabo de leer encontramos muchos versos muy interesantes para entrar un poco más a la poesía de este poeta Jorge Tellier, este poeta lárico, como les vengo diciendo. Por ejemplo, en el primer párrafo, en el verso 3, dice, ¿no? Y el niño que hay en mí renace en mi sueño, ¿no? Ahí yo creo, digamos, leyendo más sobre este poeta, creo que había, de cierto modo, una rebeldía frente a la realidad, es decir, este era un poeta que habitaba la realidad de una forma poética, vivía su poesía y por ende tenía necesariamente que vérselas con todas las contradicciones que significa ello. Y este verso me parece muy interesante porque nos da una idea de esa mirada de la infancia que en ciertos poetas no muere, ¿no? Y dice, y el niño que hay en mí renace en mi sueño. Luego del segundo párrafo que les leí, el segundo párrafo, hay muchos versos que me recuerdan a lo que les vengo planteando sobre la poesía con la experiencia. Es decir, hacer poesía con lo que observamos, hacer poesía con lo que olemos, con nuestras sensaciones más nítidas. Por ejemplo, cuando dice, esa noche oí caer las nueces desde el nogal. Es una imagen poética que se sostiene por la fidelidad de la voz poética, por la honestidad, por la diafanidad. Sentimos que no hay retórica detrás, sino una voz que nos cuenta, una confidencia, hablándonos de una forma inmediata de esas imágenes. Y bueno, el poema termina y dice, esta noche duermo bajo un viejo techo, los ratones corren sobre él, como hace mucho tiempo, pero sé que no hay mañanas y no hay cantos de gallos. Abro los ojos para no ver reseco el árbol de mis sueños, y bajo él la muerte que me tiende la mano. Y bueno, este poema, Un viejo techo, es el típico momento de la soledad que todos tenemos a veces. Te pones en tu cuarto, te pones a meditar, estás escuchando la calle, estás escuchando al nogal, y estás pensando en tu vida de alguna forma. Entonces, la poesía de Tellier, si queremos explicarla, cosa que es imposible, sin embargo, si queremos entrar un poco a su mundo poético, es una poesía personalista, pero no porque sea yoísta, sino porque
la intimidad de este poeta es una intimidad que nos pertenece a todos, es una intimidad compartida, es una intimidad que fácilmente podemos verla como un espejo. Y yo recuerdo algunas cartas que leía de Tellier, ustedes les recomiendo, lean dos cosas que son hermosísimas de este poeta. Una, sus entrevistas, en todas, sin exagerar, van a encontrar frases que subrayar, porque Tellier vivía el estado poético de una forma natural y estaba pensando siempre en la poesía, filosofando con la poesía de alguna forma, y además las cartas. Yo me acuerdo que hay una carta donde Tellier cuenta que le desagradaba mucho, le parecía muy desagradable leer una poesía retórica, una poesía que no sea honesta. Y yo creo que hay eso, hay mucho de esa honestidad dentro de la poesía de Tellier. Una honestidad que, si bien es sincera, se aparta de lo fácil, porque detrás nos descubre el camino hacia lo más panteísta, hacia la totalidad de la naturaleza en la cual se mueve, porque la poesía de Tellier está siempre buscando lo mágico en lo cotidiano. La ventana, el techo de zinc por donde pasan los ratones, algo que puede ser cotidiano, algo que nos puede de pronto acercar a lo mágico que es la realidad. Y que de pronto los niños, los poetas, los artistas, los pintores, qué sé yo, no pierden y pueden rescatar y pueden sacar del automatismo que vivimos. Y bueno, lo siguiente que quiero leerles es unos fragmentos que encontré. De hecho, esto que les voy a leer es de lo más genial que se ha escrito sobre la propia vida de un poeta. Yo justamente le contaba a unos amigos hace unos días cuando conversaba con ellos, hablábamos de que en nuestro país, en el Perú, son pocos los poetas que se han puesto a escribir sobre la propia poesía. O sea, son pocos los poetas que han hecho, no sé, una especie de autoevaluación o una especie de autopsia sobre el quehacer poético. Se me ocurre pensar, por ejemplo, en el poeta José Emilio Adolfo Westphalen, ¿no? Él tiene un libro que se llama El regreso de la diosa Ambarina, donde explica lo que para él es la poesía. O Vallejo, tal vez Vallejo, cuando escribe sus ensayos contra el secreto profesional, también atiza la pradera, atiza las vanguardias, porque dice cuál es su mirada poética. En ese sentido, amigos, yo siento que la poesía chilena es una poesía que se poetiza mucho porque está siempre preguntándose qué es la poesía, en qué gira el entorno o el quehacer del poeta. En ese sentido, lo que les voy a leer es muy interesante para sacar los velos del enigma de este poeta que es Jorge Tellier, ¿no? Y les voy a leer una parte de este texto es un texto que él escribe sobre el oficio de escribir. Y dice: a su debido tiempo, me parece que todo poeta en esta sociedad se suele considerar un sobreviviente de una perdida edad, un ente arcaico. La poesía es una enfermedad grave a la que se le toleran algunos caprichos en espera de su futura muerte. Qué significa lo que les estoy leyendo? Es una carta, bueno, es una especie de teorización que hace el propio Tellier sobre la poesía. Ya vemos que en la mirada de Tellier no están vivos los discursos utópicos, o sea, la poesía no es una cuestión política en Tellier, ¿no? Tellier no es un poeta que le va a cantar a la política, que le va a cantar como Pablo Neruda en canto general, un poeta chileno en canto general, Pablo Neruda, o por ejemplo Chocano, es un poeta que anticipa Neruda, o sea, Chocano y Neruda comparten ese mismo canto político hacia lo que es el continente. Pero Tellier no, Tellier es un poeta cotidiano, es un poeta más bien de lo de adentro. Y acá nos está contando ese escepticismo, esa muerte donde la poesía es una especie de cenicienta. ¿Por qué cenicienta, no? Y también la cenicienta para los editores de los géneros literarios, aun cuando la novela sea la poesía de los tontos, según dice mi amigo el poeta Molina. Y acá me detengo un rato, amigos. Lo que nos está diciendo Tellier es que de alguna forma la poesía es un género que dentro de la literatura, entre comillas, dentro del sistema literario, se suele despreciar, se suele desdeñar, o en todo caso tiene un público menor. Y eso pues genera muchos prejuicios, genera también muchos olvidos, y lo que está haciendo Tellier es recordárnoslos. Y bueno, luego dice, la burguesía ha tratado de matar a la poesía para luego coleccionarla como objeto de lujo. Me parece un signo de esos tiempos ver cómo medio mundo reúne cosas que nunca usarán. Volantines, a un momento, ahora sí.
volantines que jamás se enredarán en un árbol, botellas que nunca recibirán vino, redes de pescadores que no sirven para atrapar un pez, llaves mohosas que para ninguna puerta, pósters con efigies de muertos que de algún modo que se contribuyó a matar, ¿no? O sea, nos está dando Tellier una mirada crítica sobre la propia burguesía, el propio mundo en el cual ya vive el poeta, que ya no es el mundo que vivían los poetas, pues, no sé, los poetas antiguos, que de repente, no sé, me imagino Virgilio, por ejemplo, tenía su mecenas y de pronto le escribía, pues, su mecenas, de pronto viene la edad moderna y los poetas pueden publicarse en libros con Gutenberg, por ende crece la industria de las editoriales, etcétera, ¿no? Hasta la edad que vivimos ahora, que es la edad globalizada, donde podemos usar la internet, usar todos estos accesorios para llegar a un público mayor. Entonces, Tellier está haciendo una crítica sobre la burguesía, ¿no? Porque a la burguesía no le interesa el lenguaje poético a menos que sirva para vender o a menos que sirva para sus propios fines. Sin embargo, Tellier está hablándonos de la marginalidad de ese propio lenguaje dentro de un mundo donde se impone ese tipo de vida. Y luego dice, el poeta es un ser marginal, pero de esa marginalidad y de ese desplazamiento pueden hacer su fuerza, la de transformar la poesía en experiencia vital y acceder a otro mundo, más allá del mundo asqueante donde vive. Ojo con esta parte que me parece muy interesante, como para subrayar, ¿no? Y para enmarcar. O sea, el poeta, según Tellier, puede acceder a un estado que le permita vivir en este mundo mediocre, como dice, un mundo asqueante que vivimos, ¿no? Un mundo que de pronto no le da ningún espacio al enriquecimiento interior o a la poesía que es tan necesaria. Entonces, frente a eso, Tellier propone la poesía como una especie de zona liberada o una zona de encuentro, incluso con lo sagrado. Y luego dice, el poeta tiende a alcanzar su antigua conexión con el dínamo de las estrellas. En su inconsciente está su recuerdo de la edad de oro a la cual acude con la inocencia de la poesía. Esta parte es muy interesante porque me recuerda a lo que comentaba este filósofo alemán, que ustedes seguro han leído, Ser y Tiempo, ¿no? Heidegger. ¿Qué nos dice el viejo Heidegger, ¿no? ¿O qué nos dice la escuela filosófica alemana de principios del siglo XX? Que la poesía se encuentra en la casa del ser, ¿no? El poeta habita la casa del ser. Pero también Heidegger nos dice que la poesía es la actividad más inocente de todas, ¿no? Escribir poemas para mucha gente puede ser un acto inocente. Sin embargo, Heidegger y muchos otros poetas se dan cuenta de que esta inocencia aparente es también una fuerza, es también una posibilidad de transformar el lenguaje y elevarlo para otro tipo de ideas, otro tipo de situaciones. Y bueno, y luego dice, ¿no? Si soy extraño en este mundo, no soy extraño en mi propio mundo. Reflexiona el creador y a la larga lo que importa no es dar en el blanco, sino lanzar la flecha. Y de nada vale escribir poemas si somos personajes antipoéticos, si la poesía nos sirve para comenzar a transformarnos nosotros mismos, si vivimos sometidos a los valores convencionales. Acá, ¿qué nos está diciendo en toda esta parte Tellier, ¿no? ¿Qué significa vivir en los valores antipoéticos? ¿Qué significa ello? ¿Qué significa que no importa la poesía si somos seres antipoéticos? Para que entiendan esto, hay que entender a Tellier, hay que entender a este poeta como un poeta que vive un mundo personal. O sea, el poeta vive un mundo personal desde el cual crea su propio arte. Un mundo que de pronto no está, digamos, ligado a lo más inmediato de la política, que posiblemente también pueda nutrirlo, pero no es lo que está en su agenda de poetizar, ¿no? Es un mundo en el cual él va creando su propia configuración o su propia gramática poética. Y luego dice, ¿no? Que no vale nada escribir poesía si somos seres antipoéticos. Y acá se va a dar algo muy interesante, ¿no? En Tellier, que es de alguna forma la unión de poesía y vida. Tellier no es un poeta académico, no es un poeta que de pronto estudia la poesía y luego la escribe, es un poeta que está en realidad viviendo la poesía como una cotidianidad. Por eso es que Tellier va a tener problemas económicos, la va a pasar bien y mal, va a ganar premios y va a vivir una vida azarosa que, sin embargo, va a alimentar su propio arte poético, va a alimentar su propia poesía. Y eso me recuerda, amigos, a lo que decía este poeta peruano que también se arrojó a vivir la poesía, que fue Rodolfo Nostroza, ¿no? Que decía, ser poeta es ponerse en manos del destino, ¿no? Algo tan incierto para una época que calcula todo y que teme justamente a embarcarse a los caminos ignotos. Entonces, en Tellier hay esa renuncia a la realidad
por convertir la escritura en un camino tal vez equivocado, pero un camino. Y bueno, luego vamos a leer acá este poema que sigue, que se llama Cuando todos se vayan, que es uno de los poemas más intensos de Tellier, que también lo tengo acá en esta antología. Bueno, yo leo a Tellier, como les cuento, hace más de 2, 3 años atrás, y para mí descubrirlo, leerlo, fue una experiencia muy enriquecedora. Primero porque me sentí muy afín a su propia mente, a su propia poesía, a su propio registro y al tono que tiene Tellier, ¿no? Un tono escéptico, un tono cotidiano, un tono que está buscando en su experiencia poética unir lo trascendente con lo cotidiano. Y bueno, este poema, que es un poema también que nos permite ver ese rechazo que tenía Tellier de pronto a la realidad misma, ¿no? Y desde el título nos hace pensar ello, porque este poema se llama Cuando todos se vayan. Y se lo dedica a un personaje, a un literato muy importante que también fue parte de su generación, ¿no? Que fue Eduardo Molina, que era el famoso Chico Molina, al cual muchos poetas de esa generación, de la generación de Tellier, le deben bastante porque era uno de los más grandes activistas de la poesía. Es como lo que decía el poeta alemán Heine, que la poesía no necesita solamente fanáticos, sino necesita soldados, soldados que puedan defender este tipo de arte y pueden entregar todo en la cancha, ¿no? Y bueno, este poema se llama Cuando todos se vayan y los voy a leer para ustedes. Y dice, a ver, voy a poner un poco más amplio para que lo puedan leer bien. Bueno, espero que este breve seminario sirva para entrar un poco más a Tellier. Como les digo, les repito, es un poeta que no deben dejar de conocer, que nos abre un montón de puertas. eh, y bueno, este poema, Cuando todos se vayan, y dice, a ver, ahí creo que lo pueden leer, ¿no? Y dice, y bueno, me tomo un poquito de café, espero que estén también tomando algo de ahí, por ahí detrás, tal vez café, una bebida, una gaseosa, y dice, cuando todos se vayan, a Eduardo Molina, cuando todos se vayan a otros planetas, yo quedaré en la ciudad abandonada, bebiendo un último vaso de cerveza. Y luego volveré al pueblo donde siempre regreso, como el borracho a la taberna y el niño a cabalgar en el balancín roto. Y en el pueblo no tendré nada que hacer, sino echarme luciérnagas a los bolsillos, o caminar a orillas de rieles oxidados, o sentarme en el roído mostrador de un almacén para hablar con antiguos compañeros de escuela. Como una araña que recorre los mismos hilos de su red, caminaré sin prisa por las calles, invadidas de malezas, mirando los palomares que se vienen abajo, hasta llegar a mi casa, donde me encerraré a escuchar discos de una cantante de 1930, sin cuidarme jamás de mirar los caminos infinitos trazados por los cohetes en el espacio. Y bien, amigos, este poema se llama Cuando todos se vayan. Interesante la idea de poner la imagen de la nave espacial y la imagen del hombre que vuelve a su barrio, que vuelve a su pueblo, y cuando vuelve a su pueblo, ¿qué encuentra? Encuentra roído el mostrador de un almacén, encuentra a antiguos compañeros de escuela, y no le importa a este poeta el progreso, le importa más la paz, le importa más esa nostalgia que busca en la realidad, que como ustedes pueden observar, ya no es la que él habitaba, sino es una realidad en la cual él va habitando, pero también va sintiendo rechazo y va sintiendo además tristeza, nostalgia y pena, ¿no? Y bueno, el último poema que les voy a leer es uno de los poemas más conocidos de este poeta, que se llama Despedida, que me parece a mí uno de los poemas más hermosos también de la poesía chilena, ese poema Despedida. Si no lo han leído nunca, va a ser un bonito momento. Ah, pero acá, antes de leer Despedida, acá tengo otro poema también que me encanta, que no lo puse en el Word, pero también se lo voy a compartir, que se llama Carta a Mariana. Y dice, Carta a Mariana, de Jorge Tellier, dice,
¿Qué película te gustaría ver? ¿Qué canción te gustaría oír? Esta noche no tengo a nadie a quien hacerle estas preguntas. Me escribes desde una ciudad que odias, a las 9:30 de la noche. Cierto, yo estaba bebiendo mientras tú oías Bach y pensabas volar. No creí que iba a recordarte, ni creí que te acordarías de mí. ¿Por qué me escribiste esa carta? Ya no podré ir solo al cine. Es cierto que haremos el amor y lo haremos como me gusta a mí, todo un día de persianas cerradas hasta que tu cuerpo reemplace el sol. Acuérdate que mi signo es cáncer, pequeña acuario, sauce llorón. Leeremos libros de astrología para inventar nuevas supersticiones. Me escribes que tendremos una casa, aunque yo he perdido tantas casas, aunque tú piensas tanto en volar y yo con los amigos tomo demasiado. Pero tú no vuelves de la ciudad que odias y estás con quien sabe qué malas compañías, mientras aquí hay tan pocas personas a quienes hacerles esas simples preguntas. ¿Qué canción te gustaría oír? ¿Qué película te gustaría ver? ¿Y con quién te gustaría que soñáramos después de las 9:30 de la noche? Bueno, este poema previo al que voy a leer ahora es un poema que se llama Carta a Mariana y se mantiene, como les digo, ese tono de honestidad con el lenguaje, esa frontalidad, pero además esa singularidad, ¿no? Porque, pongamos, mucha gente podría escribir una poesía honesta, pero resulta que en la poesía de Tellier esa honestidad va de la mano con una singularidad, un toque que pocos poetas tienen y Tellier lo tiene desde el inicio de su carrera poética con el libro de Ángeles y Gorriones, ¿no? Entonces vamos a ver que en Tellier se mantiene mucha esa tensión, por una parte, el poeta como habitante de un mundo que ya no tiene dónde poder alimentarlo, salvo en su propio arte, un mundo que lo rechaza, el poeta un mundo donde se encuentra rechazado, y sin embargo que habita desde la frontera. Eh, y bueno, yo recuerdo cuando estuve en Chile, me acuerdo que miré un documental sobre Tellier, ahora me recuerdo, y había un documental muy interesante donde justo exploraban su vida, la vida de este poeta que muere en el 22 de abril del 96, ¿no? Hay un documental muy interesante donde cuentan cómo Tellier pues se la pasaba en su barrio, en su pueblo, con sus amigos, con los vecinos, algunos tomando, conversando, cómo lo recuerdan, cómo es algo tan cercano. Cuando vi ese documental sentí mucho más cercano a este poeta. Y bueno, eh, el último poema que les voy a leer de este poeta solitario, bohemio, nostálgico, se llama Despedida. Y lo pueden leer conmigo en la pantalla. Saludos a todos los que están por ahí bien, escuchando esta transmisión. No se olviden, amigos, que pueden seguir las otras transmisiones en nuestra cuenta de YouTube. Pueden poner en YouTube, ponen Julio Barco Seminarios y pueden ver el que hice, los 4 que le dediqué a Enrique Verástegui, los 4 que le dediqué a poetas latinoamericanas, los 4 que le dediqué a los poetas del 90. En fin, pueden ver otros tipos de trabajos que venimos realizando. Y bueno, este poema que les voy a leer se llama Despedida y tiene un epígrafe del poeta Ezra Pound, ¿no? Y Ezra Pound es un poeta muy interesante, ¿no? Y toma este verso que dice, el caso no ofrece ningún adorno para la diadema de las musas, ¿no? Que es una forma muy irónica, me parece, de reírse, burlarse de la gloria de la búsqueda de gloria del poeta, ¿no? Yo recuerdo que Tellier le decía a su amigo, su amigo, el poeta peruano Juan Cristóbal, le decía, somos eternos, pero ahora nadie lo sabe, ¿no? Pero somos eternos. O sea, y cómo ellos de alguna forma pueden reconocerse, pueden de alguna forma sentir esa trascendencia en un espacio donde, pues, de repente la sociedad lo omite o lo niega. Y este poema se llama Despedida. Es un poema muy escéptico y también muy sentido, y se los voy a leer para que todos ustedes lo escuchen. Y dice, Despedida. Me despido de mi mano, que pudo mostrar el paso del rayo o la quietud de las piedras bajo las nieves de antaño. O sea, este verso
me recuerda mucho a la idea del poeta Rubén Darío, ¿no? Que el poeta es un pararrayo de Dios, ¿no? El poeta tiene esa capacidad de transmitir la energía en los versos. Y Telier se despide de esa capacidad, de ese talento o don. Y luego dice, para que vuelvan a ser bosques y arenas, me despido del papel blanco y de la tinta azul, de donde surgían ríos perezosos, cerdos en las calles, molinos vacíos. Me despido de los amigos en quienes más he confiado, los conejos y las polillas, las nubes harapientas del verano, mi sombra que solía hablarme en voz baja. Me detengo aquí, amigos, porque nos da muchas ideas sobre el poeta Telier, ¿no? Este verso que dice, me despido de los amigos en quienes más he confiado, los conejos y las polillas. Es decir, en la mirada, en el universo poético de Telier, los animales funcionan en un espacio mágico con él, se dan en una horizontalidad donde se encuentran y reúnen, pero además, esta parte que dice mi sombra que solía hablarme en voz baja, ¿no? Que puede ser muy, muy bien eh, un ejemplo del diálogo que tiene el poeta consigo mismo, que es el diálogo más fundamental, porque a partir de ese diálogo que tienes con tu interior, que no es el diálogo que tienes con tu familia, que no es el diálogo que tienes con tu enamorada, que no es el diálogo que tienes con tu amigo, sino tu diálogo fundamental se crea la poesía, ¿no? Y luego dice, me despido de las virtudes y de las gracias del planeta, los fracasados, las cajas de música, los murciélagos, que al atardecer se deshojan de los bosques, de las casas de madera. Esa imagen hermosa, ¿no? Los murciélagos que al atardecer se deshojan de los bosques, de las casas de madera. Como les digo, Telier es un poeta que captura la realidad en imágenes, más que en ideas. Y luego dice, me despido de los amigos silenciosos a los que solo les importa saber dónde se puede beber algo de vino y para los cuales todos los días no son sino un pretexto para entonar canciones pasadas de moda. Me despido de una muchacha, me despido de una muchacha que sin preguntarme si la amaba o no la amaba, caminó conmigo y se acostó conmigo cualquiera tarde de esas en que las calles se llenan de humaredas, de hojas quemándose en las acequias. Otra imagen poderosa, humaredas de hojas quemándose en las acequias. Me despido de una muchacha cuya cara suelo ver en sueños, iluminada por la triste mirada de linternas, de trenes que parten la lluvia. Me despido de la memoria y me despido de la nostalgia, la sal y el agua de mis días sin objeto. Y me despido de estos poemas, palabras, palabras, un poco de aire movido por los labios, palabras para ocultar quizá lo único verdadero que respiramos y dejamos de respirar. Y así termina este poema que es que muy bien podría sintetizar el arte poético de Telier, donde vemos toda la nostalgia del que habita un mundo donde ya no puede vivirlo, es una especie de Peter Pan viviendo una vida que ya no es la que soñaba, pero que a su vez es su propia utopía, que gracias a su poesía puede transmitirse. Se ve también la bohemia, se ve también el escepticismo de la poesía, y al final también se ve esta hermosa frase que quizá es una de las cosas más hermosas que se ha dicho en poesía en el siglo pasado, que es, lo único cierto es que respiramos y dejamos de respirar. Lo único cierto, repito, es que respiramos y dejamos de respirar. Y yo creo, amigos, que con este verso, Telier nos dice algo más que simplemente estas palabras, nos abre esa gran incógnita de la vida, nos abre esa gran incertidumbre de la existencia. Finalmente, ¿qué sabemos en la vida? ¿Qué es lo que podemos decir de la realidad? Las,
civilizaciones pasan, las morales cambian, el tiempo se destruye, nuevas personas aparecen, otras se olvidan, somos parte de todo ese movimiento de la naturaleza, donde somos parte de ella. Y Tellier nos dice, y me despido de estos poemas, palabras, palabras, un poco de aire movido por los labios, palabras para ocultar quizá lo único verdadero que respiramos y dejamos de respirar. Bueno amigos, acá terminamos el seminario dedicado a este poeta. Ha sido en realidad, es en realidad muy breve lo que he tratado de condensar con el afán de simplemente transmitirle la pasión, que quizás es lo único que puedo darle al mundo, mi pasión por la poesía, la pasión que siento cuando escribo, cuando leo, y la pasión que los poetas nos transmiten, porque los poetas no están muertos y nosotros tenemos la capacidad de hacerlos vivir nosotros mismos. Y yo creo que la poesía de Tellier es una poesía que nos permite respirar otro aire, un aire más cómplice, un aire donde la poesía pertenece al mundo que habitamos, al mundo que respiramos, al mundo que cotidianamente observamos. Es decir, la poesía de Tellier se puede alimentar de lo que tú observas cuando abres tu ventana, simplemente ese paisaje que observas, el atardecer, el humo, los niños corriendo. Ahí está la mirada de Tellier, ahí está la nostalgia del mundo que se acaba, es decir, el mundo del lar, el mundo que ya no es el mundo de los supermercados, el mundo de las colas, ¿no? Es un mundo que permite la contemplación, que permite, en cierto modo, el panteísmo, pero que, pero que en el caso de este poeta, muy sensible, nos lo muestra, nos lo enseña de una forma sencilla, de una forma cotidiana, sin aspavientos, sin retórica, y eso es lo que me gusta, me apasiona de la poesía de Tellier, esa sensación de confesión, esa sensación evidentemente, hay que separar la construcción poética del personaje. Sin embargo, en Tellier está muy unida a ello. Recuerdo que Tellier, antes de terminar, en sus entrevistas, él confesaba que los poetas eran muy parecidos a los boxeadores. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque de alguna forma un boxeador pelea solo, recibe golpes, está en el ring, entrena para ganar la copa. Igual un poeta escribe en la soledad, escribe en la sombra y también escribe también como quien golpeara contra las adversidades, como quien resistiera contra todo. Entonces, de alguna forma, Tellier, que también le dedica un poema a un boxeador, ahora que me acuerdo, tiene esa mirada, la mirada de los fracasados, la mirada de los marginales, la mirada de lo que no es tan exitoso, sin embargo se mantiene ahí vivo dentro de una densidad, dentro de un espacio sagrado. Entonces, Tellier nos invita a pensar todo eso desde una poesía simple, una poesía directa, que además nos invita pues a perder lo cotidiano para entrar a un mundo de juegos, un mundo de convergencias, un mundo de realidades posibles. Y bueno, podría decirles más sobre este poeta, pero vamos a cerrar esta noche ese seminario y, y bueno, les invito a que busquen la poesía de Tellier. Como les digo, este librito de acá que yo me negué, lo encontré de manera gratuita, así que pongan Jorge Tellier, PDF, fácil que también lo pueden encontrar. Y no se olviden de leer, como les digo, sus entrevistas, sus cartas, que es una parte muy interesante para seguir entendiendo más a este poeta que, me acuerdo, decía también que él se sentía fuera de la realidad, sentía que buscaba una propia realidad, una realidad que de repente solo encontraba en su propio quehacer poético. Y bueno, yo soy Julio Barco, me despido de ustedes, espero que sigan la siguiente sesión y pueden buscar más de lo que venimos haciendo con nuestra página lenguajeperú.p. En lenguajeperú.p tenemos de manera gratuita más de 50 libros de poesía. Además venimos escribiendo sobre todo lo que pasa en el continente. También pueden buscar más sobre mí en Google poniendo mi nombre y bueno, será hasta la siguiente oportunidad. Que la pasen bien y buenas noches.